Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta sexta edición de La Manzana Prohibida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca, a través de invitados, de conversaciones con expertos, buscamos explicar las teorías científicas y también darnos cuenta de lo que no es propiamente ciencia y lo que llamaríamos pseudociencia. En esta ocasión tenemos a Mariano Querol. Él es psiquiatra y doctor en medicina, y además también ha trabajado en el Ministerio de Salud, ha sido director general del Ministerio de Salud. Y no solamente eso, sino que también le gusta bailar, le gusta estar con la familia, es una persona de una intensa vida familiar. El tema que nos compete ahora es, mucha gente a veces pregunta, ¿no? ¿Debo ir al médico, al psiquiatra, al psicólogo? Dentro de los psicólogos, ¿debo elegir al psicólogo cognitivo-conductual o al psicoanalista? ¿No? ¿A qué especialista debo ir? Buenas noches, Mariano, ¿cómo has estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por invitarme a un programa tan interesante como este, porque difundir la ciencia es más complejo que difundir la fe. La fe pasa piolas, ¿no? Pero la verdadera ciencia es para mucha gente difícil de captar, de apreciar y de valorar. Así que cuando se trata de asuntos de esta naturaleza estoy pronto, dispuesto a colaborar en lo que se pueda, con el objeto de ilustrar a la gente, ¿no? Lo que tú planteas es muy serio, a mi entender. La gente en general, el público en general, confunde psiquiatría con psicología, así en líneas generales, y por consiguiente confunde psiquiatra con psicólogo. Vas donde el psiquiatra o donde el psicólogo, bueno, no sé, es doctor, y creo que es, no sé, pero hace psicoterapia. Bueno, psicoterapia la puede ser también un sacerdote, puede ser un ingeniero que haya estudiado algún curso de una escuela psicológica, psicoterapéutica, así que no me dice mucho. Por eso yo creo que vale la pena ordenar un poco las cosas, ¿no? La palabra medicina viene de med, es una raíz indoeuropea, ¿no? Por la cual se habla de curar, conocer, sanar, med. Y de ahí salen voces sánscritas y voces griegas. Finalmente llega la voz médico. Médico, incluso medicare, que son voces latinas, pero viene de una raíz antigua, ¿no? De modo tal que no se puede decir que el concepto de medicina sea una cosa moderna, al contrario. El concepto de medicina, que es justamente cuidar, tener cura, de ahí el nombre también a cura de, curación. En ese sentido, medicina es pues una ciencia, un arte, una técnica orientada hacia la curación de la persona. La psicología es el conocimiento del aspecto psicológico del ser humano. En efecto, el ser humano, individuo en el sentido de indivisible en la dualidad que es de cuerpo y alma. El ser humano puede enfermarse y siempre se enferma de un modo global. No se enferma del alma y el cuerpo queda sano, o al revés, no se enferma del cuerpo y el alma queda sana. Es siempre una globalidad, una unidad, de ahí el nombre individuo. Eso es lo que hacemos a la Sociedad de Medicina. Claro, entonces el médico, digamos, el psiquiatra sería un médico. Oh, claro. Sería un médico, tendría formación en medicina. Y el psicólogo es más que nada terapia hablada, pero también llevan cursos de medicina, ¿no? Sí, ahí vale la pena aclarar esto, interesante el punto. Los médicos aprendemos psicología desde los primeros años de premédica, y aprendemos psicología. Luego en el curso de la carrera aprendemos psicología médica y luego todo lo que es patología, psicopatología, psiquiatría, entendiéndose por psiquiatría, lo que el nombre indica, psiquis, alma, y atría, curación.
El psicólogo empieza estudiando psicología y sigue estudiando psicología aplicada a todas las ramas del desarrollo humano, del saber humano, del crecimiento de la persona, del niño en tanto que diferente del adolescente, etcétera, etcétera. En principio, el psicólogo no aprende patología. Indudablemente en la carrera de psicólogo se enseñan aspectos de psicopatología, pero yo diría que no con la profundidad con que se enseña la psicopatología en la carrera médica y sobre todo en la especialidad. En la especialidad de psiquiatría, como cualquier especialidad, son 3 años. Entonces, en esos 3 años, el médico que quiere hacer curación de lo psicológico aprende el manejo de todos los aspectos del daño que tiene la persona que está ante él. Perfecto. Entonces, ¿cómo elegir entre uno y otro, ¿no? El médico, el psiquiatra, probablemente tenga que tratar necesariamente los casos más graves, ¿no? Las psicopatías, la esquizofrenia, tiene que haber una medicación de por medio y también puede ver el tema de la terapia hablada, ¿no? Claro. El psicólogo solamente haría terapia hablada, pero estudia 6 años, ¿no? Yo creo que estudian, Sí. digamos, toda la psicología. En cambio, la psiquiatría tal vez solamente estudia la psicología más médica, Sí. ¿no? Más científica. Sí, bueno, si se quiere llamar así, estamos de acuerdo, con algunos agregados. Como ser, por ejemplo, que la psicología, tal como se enseña en la carrera de psicólogo, va orientada no solamente hacia el tratamiento, pero el tratamiento de qué, si el psicólogo no puede saber exactamente de qué se trata, y las nociones que recibe de psicopatología no son suficientes, a mi entender, por lo menos. He visto muchos psicólogos, he convivido con ellos, por así decirlo. No tienen la profundidad de conocimiento como a diferenciar una depresión mayor de una depresión leve, porque hay componentes orgánicos que el psicólogo no aprende, no le enseña, pues no le pueden enseñar. Son 5 años de carrera o 6 a veces de psicólogo, ¿no? Y después ya naturalmente sale bastante preparado en psicoterapia, o sea, el manejo de lo psicológico por lo psicológico. Pero el psicólogo está prohibido prohibido y no sabe recetar. Y no digo que haya que recetar siempre, ni mucho menos, pero por lo menos tener la posibilidad de hacerlo si es necesario. Por una parte. Claro, esa es la ventaja de un psiquiatra, es que también puede recetar. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el psicólogo sí, un buen psicólogo debería ser capaz de dar un buen diagnóstico. Y debería también saber sus limitaciones. Debería saber si esa depresión, si es una depresión mayor, le iría mejor con medicación. Claro, podría intuir qué medicación puede tomar, pero no conoce al fondo la fisonomía del cerebro o las interacciones de las drogas para poder hacer eso. Entonces, pero sí yo creo que debería tener un buen diagnóstico y de ahí derivarlo si fuera necesario, bueno, para que también tenga una terapia química, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, lo que también sucede, y eso me parece que es gratísimo, es que al psicólogo, con la formación que recibe de conocimiento profundo de la psicología y barniz de los aspectos psiquiátricos, lo orientan, aunque no lo quiera, hacia lo pragmático. El manejo de grupos, por ejemplo, el solucionar conflictos, el dirigir empresas o manejar empresas, el coordinar grupos de trabajo, el aumentar el nivel de ventas, la conducción del coaching que llaman, ¿no? Todo eso lo hacen, lógico, para eso está preparado, ¿no? Por ahí yo entiendo que por ahí es la cosa. Y yo no he visto ningún psiquiatra haciendo coaching, ¿eh? ¿Por qué? Porque en realidad el coaching lo hace mejor pues un psicólogo, ¿no? Y otra cosa que también, por lo menos antes era muy clara, el psicólogo hacía todo lo que era adentrarse en la psicología de la persona a través de las pruebas psicológicas. Ahora se usan menos las pruebas psicológicas, pero de todas maneras los médicos
no aprenden pruebas psicológicas. Y los psiquiatras aprendemos algo, pero en realidad no la practicamos. Siempre hemos pensado que los psicólogos lo hacen mejor. Muy importante, ¿no? ¿Cómo saber si uno está, digamos, tan enfermo como para ir a un médico? Porque mucha gente dice, bueno, tengo un problema psicológico, mejor lo soluciono hablando con un amigo, ¿no? Tal vez es mejor la prevención, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El problema es difícil de resolver, pero se resuelve más o menos siempre en la siguiente forma, a mi entender. Si la persona se siente mal, por lo general consulta a un médico. Dolor de cabeza, ansiedad, palpitaciones, decaimiento, ideas, acúfenos, qué sé yo, y consulta a un médico. Otras veces está tan enfermo que de frente lo llevan al psiquiatra, porque está muy enfermo, está loquísimo. A nadie se le ocurre llevar a una persona que está, qué sé yo, destrozando la casa donde un psicólogo. Claro. Lo llevan a un psiquiatra. Por otra parte, sería absurdo que en una empresa donde hay 1000 trabajadores y se quiere organizar sistemas de conversación y de disminución de tensiones, llamen a un psiquiatra, ¿no? Llamen a un psicólogo porque está manejando personas normales con los desórdenes usuales, el estrés usual, qué sé yo. Entonces, la gravedad de la situación hace que la gente concurra usualmente a un médico primero y a un médico psiquiatra enseguida. Yo personalmente, en tanto que médico psiquiatra, por cierto que me iría de frente a un psiquiatra, que es lo que he hecho cuando he tenido necesidad de ello, ¿no? Realmente, porque me parece que es la persona que tiene el mejor manejo y control. Pero si yo tengo una empresa y tengo problemas de relación entre géneros en la empresa, o si quiero tener un coaching de una actividad X, o quiero aumentar mis ventas, no voy a llamar a un psiquiatra, ¿no? Voy a llamar a un psicólogo que está mucho mejor preparado en ese orden de cosas. Ahora, hay un proceso terapéutico importante en todas las enfermedades que se llama la psicoterapia. La psicoterapia es simplemente una forma de utilizar lo psicológico para mejorar lo psicológico. Hay que tener en cuenta que incluso las enfermedades orgánicas, digamos por un retardo mental, por hipotiroidismo, cosa que es muy difícil que un psicólogo diagnostique, pero en fin, suponiendo que sea el caso, incluso en ese caso la psicoterapia puede ayudar, además de administrar la medicación que sea necesaria. Por otra parte, hay las escuelas psicoterapéuticas que enseñan a quien quiera las técnicas psicoterapéuticas. Hay institutos o escuelas psicoanalíticos, institutos o escuelas transaccionales, institutos o escuelas gestálticas, institutos o escuelas sofrológicas, etcétera, etcétera. Ahí va la gente por interés, por deseo, y algunas personas van para ver si mejora su vida, lo cual está muy bien. El problema está en que después de 1 año o 2 años de estudios en una escuela, un instituto de esa naturaleza, pongamos una persona que se está psicoanalizando 2 o 3 años y se le ocurre abrir un lugar para atender a los amigos que lo van a buscar, en su casa abre un local, un sitio cómodo, ¿no? Donde atiende pues, a las personas, ¿no? Sí, yo entiendo que hay así, como dijiste, hay muchos psicólogos que no saben diagnosticar y sí tienen una limitación porque no conocen toda la fisonomía atrás, ¿no? Pero sí deberían poder diagnosticar cosas, trastornos psicológicos. Igual también hay psiquiatras que se limitan a la terapia química, ¿no? Y que simplemente dan la pepa, ¿no? Exacto. Y mucha gente busca a los psiquiatras por eso. Dicen, bueno, me van a pepear y voy a estar tranquilo y no quiero pasar por un proceso terapéutico que involucre una mayor inversión, ¿no? Exacto. No solamente de dinero, sino tiempo, tal vez, ¿no? También. Todo eso es válido, todo eso es válido. Y hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente quien quiere tener una mejoría busca cualquier medio. Pero yo digo una cosa, desde el punto de vista ético, los médicos tenemos médicos psiquiatras, en ese caso somos solamente 400, quizás 700 médicos psiquiatras en el Perú. Estamos controlados por el colegio médico y al terminar la carrera hacemos un juramento de cohesión, de discreción, de secreto profesional, de etcétera, etcétera. Y estamos sometidos al peso de la posibilidad de que se nos acuse, tenemos una mala práctica. Existe también un colegio de psicólogos,
pero no funciona muy bien. No se sabe muy bien cuántos están colegiados. Hay muchos más psicólogos que médicos. Entonces, son más o menos, no se sabe muy bien cuántos psicólogos son, pero se supone que son alrededor de 60.000. Médicos somos alrededor de 58.000. De esos 58.000 médicos, solamente 700 más o menos conocemos o hacemos, somos psiquiatras. Entonces, hay una enorme cantidad de posibilidades de que la persona que se siente mal vaya donde el psicólogo. Entre otras cosas, por lo que tú dices, es más difícil conseguir y es más caro, posiblemente. Pero por otra parte, dentro del ejercicio que yo tengo de algunos años, yo veo muchas más personas que vienen del psicólogo hacia mí que no del que viene del conjunto médico. Los médicos no derivan pacientes a los psiquiatras porque tienen miedo de perder al paciente. ¿No? Nadie quiere ir donde el psiquiatra. Donde el psicólogo, sí, pues, anda donde el psicólogo, ya que te cure todos esos dolores de cabeza, ansiedades, palpitaciones, anda. En cambio, donde el psiquiatra, pues no puedes, entre otras cosas, por lo que tú dices, que es cierto, que muchos psiquiatras están exclusivamente dedicados a dar un remedio, peperos, que se llama, claro. ¿no? O tienen sus clínicas a internar pacientes. Claro. Nadie quiere, pues. Eso no sucede con los psicólogos. En el caso de los psicólogos, más bien entran en juego en la organización de los centros de rehabilitación, ¿no? Ahí hay muchos psicólogos que están metidos, ¿no? Y allí está bien, y enhorabuena que sea así, y siga, porque mejor es eso que nada. Pero tampoco se puede decir que es lo óptimo, ¿no? Sí, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces, Sí. en mi práctica... Yo soy psiquiatra. Claro, estamos aquí conversando sobre estos temas. Cada uno va a querer defender su profesión, creo, ¿no? Pero yo creo que siempre han trabajado juntos de manera muy armónica en las clínicas. Normalmente la terapia hablada requiere de más sesiones por semana. Y el psiquiatra que no puede hacer todas las terapias habladas trabaja con psicólogos y él va a los pacientes una vez al mes para regular el tema de la medicación. Absolutamente exacto, ¿no? Sí. Absolutamente y totalmente exacto, así es, y así trabajo yo también, ¿no? Así trabajo yo también, aunque a mí me gusta mucho hacer psicoterapia, entonces yo hago bastante psicoterapia, así como hay médicos, psiquiatras, que han estudiado y practicado solo para hacer psicoterapia, ¿no? Y sobre todo psicoterapia psicoanalítica es la que más atrae, ¿no? Que es muy lindo, además los psicoanalistas, aparte de lo lindo que es el psicoanálisis, la terapia psicoanalítica, ¿no? Larguísima y costosísima, pero es la más promovida. Todo, si tú observas, todas las películas hablan del psicoanálisis, de head shrinker, ¿no? El que achica cabezas, ¿no? El head shrinker, que es psicoanalista, claro. Siempre, ¿no? Entonces, sin quererlo, ustedes, los psicoanalistas, tienen pues una propaganda ya hecha. Pues. Claro, pero por favor no me llamen psicoanalista, que no soy psicoanalista, soy psicólogo cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, muy buena terapia, magnífica terapia. Me parece que de todas las ramas de la psicología es la más cercana a la ciencia, porque utilizan estadísticas, utilizan pruebas, utilizan el mismo lenguaje que los psiquiatras también o intentan utilizarlo, ¿no? Y hay terapias de corto aliento y de largo aliento. En el psicoanálisis es difícil encontrar terapias breves, ¿no? Y aparte el psicoanálisis utiliza un tipo de jerga única de Freud de hace más de 100 años que no se ha actualizado, que no ha ido a la par con la ciencia y que no es falseable, es interpretativa. Los libros de psicoanálisis son interpretaciones, no utilizan ni siquiera números, ¿no? Bueno, ahí hay un error que yo llamo filológico. La expresión original de Freud no es interpretación, sino es diagnosticar lo adecuado. No es interpretar, sino llegar a la esencia de la cosa, ¿no? Y lamentablemente los traductores que hicieron la traducción del texto alemán pusieron el término interpretación. Y eso determina que efectivamente la orientación del psicoanalista sea interpretar, y por consiguiente es un poco poner mucho elemento personal del psicoanalista en el problema de la persona, ¿no? Eso es conocido, ¿no? Por otra parte, yo he visto psicoanalistas que trabajan muy bien y tengo muchos conocidos y amigos psicoanalistas a quienes respeto,
¿no? Pero son situaciones pues que se tienen que dar siempre, ¿no? El reconocimiento de la labor del otro, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer una pregunta porque tienes casi 90 años, 88, si más no me equivoco, y estás con muy buena salud, aún practicas el baile, el yoga, y ¿cuál es el secreto digamos, de tu calidad de vida? Yo entiendo que debe haber un componente genético en primer lugar, ¿no? Primerísimo lugar, un componente genético. Yo no he hecho nada para vivir más tiempo del que usualmente se vive en un país como el nuestro, donde la gente muere en principio a los 80 años ya, ¿no? Sí. Sobre todo los varones, ¿no? Las mujeres duran un poco más, ¿no? Incluso a los 74 años creo que es el límite de calidad de vida con calidad aquí en Perú. Yo entiendo que además del componente genético, yo me he cuidado siempre. Tengo todos los pequeños vicios, pero yo creo que ningún gran vicio. En segundo lugar, gozo mucho de la vida. Siempre he hecho las cosas de acuerdo a tener placer en ello, ¿no? Soy hedonista en ese sentido. Y mucha dedicación desde que tengo 40 años. Antes no, mi papá me lo prohibía. Papá externo al comienzo, papá interno después. No hacía mucho ejercicio, no hacía deportes. Pero a partir de los 40 me di cuenta que era importante. Entonces también dejé de fumar. Y actualmente se me ve sano, yo estoy sano. Todo está controlado gracias a la medicina, ¿no? A la técnica médica, si se permite la expresión. Que justamente quería... No fue gracias a Dios que estás vivo, porque normalmente cuando uno sobrevive a una operación, a veces dice uno gracias a Dios. Yo personalmente creo que si alguien cree en Dios, Él lo está creando, no es Dios el que nos crea a nosotros, sino nosotros los que creamos a Dios, ¿no? Pero no se fundamenta eso en pensar que Dios me está dando más vida, porque con la vida que he llevado, por lo menos dentro de los cánones usuales, yo creo que Dios me hubiera cortado, no por malo, sino por lujurioso. Interesante. Bueno, estamos acá con Mariano Querol, estamos hablando sobre las diferencias entre psiquiatría, psicología, medicina, de lo importante que es elegir bien a la hora que uno va a buscar a un especialista. Mi nombre es Víctor García Belaunde y los espero el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche en La Manzana Prohibida. Hasta luego.